Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al evento que es multiplataforma y que es multisetorial de BIM Freelance. Soy Silvia Rojas, presentadora de este evento. En primer lugar, agradezco la presencia de todos los asistentes y en especial para el ponente de hoy, Gustavo Ferreiro. En este encuentro, Gustavo Ferreiro y yo debatiremos los conceptos de multiplataforma y multisetorial. Es importante resaltar que este evento es patrocinado por BIM Week y BIM Campus. E agora apresento Gustavo Ferreiro. Gustavo Ferreiro é arquiteto, engenheiro, urbanista e tecnólogo. É criador do International Master BIM Manager, é o Master BIM mais vendido do mundo em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Assessor de Building Smarts para a certificação Open BIM Professional Certification e é CEO de BIMFreelance.com. Passo a palavra a Gustavo. Sí, hola a todos. Espero poder arrojar luz sobre estos dos conceptos que son muy nuevos y bueno, estableceremos por qué son importantes y a quién le interesa. Sí, muchas gracias, Gustavo. Creo que podemos entonces empezar con el debate, ¿no? Adelante. Vale, perfecto. El primer punto, Gustavo, ¿qué es multiplataforma? De una manera general y sencilla. Sí, multiplataforma es el concepto de que nosotros ya no trabajamos más con simple software. Nosotros trabajamos con sistemas, tenemos que entender, nosotros modelamos las cosas, modelamos el mundo. En este caso a nosotros nos toca modelar el entorno construido, lo que ocupa el ser humano, la ciudad, el territorio, la industria, cómo se asienta todo. Y entonces hay una cuestión que está emergiendo y es cómo nosotros modelamos eso para que se obtenga ese modelo digital necesario para analizar, para simular, para producir, para entendernos y colaborar. Y son sistemas, y además no hay un solo sistema, porque estamos aprendiendo día a día, esto es un work in progress. Entonces, el concepto de multiplataforma es que un solo sistema no satisface todas las necesidades. Y además le quita valor al cliente. Podemos estar aplicando un sistema incorrecto que le quita beneficio al cliente. Entonces, estamos dañando en una mala elección. Si no los conocemos, podemos dañar los proyectos, el proceso de modelado y el proceso de construcción. Y eso también daña la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad es un ciclo de vida, es un ciclo entero. Y entonces la única manera de hacerlo es con datos, no hay otro modo. Pero es una cuestión de diseño también, de diseño, de ingeniería, colaboración, y es una cuestión también de negocios. Por tanto, los sistemas son esenciales para mover toda la maquinaria de la economía que se basa en estos activos, ¿no? Sí, perfecto. Una primera pregunta sobre la cuestión del concepto, ¿no? ¿Este concepto es importante para el público general o solo para los profesionales del sector AECO? Realmente aquí nos estamos dirigiendo a ese público, pero del sector de la eco, a esos arquitectos, ingenieros que generalmente creen que están en un nivel en el que no necesitan saber lo que es el modelado, es una cuestión de software, parece una cuestión de dibujo, que lo era anteriormente, ¿no? Se llamaba diseño asistido por ordenador antiguamente. Al concepto de CAD siempre se le llamó Computer Aided Design, también podría ser Computer Aided Design and Drawing, o sea, dibujo y diseño, no. El proceso que vivimos de intercambio de información de vectores es un proceso de dibujo. No es un proceso de diseño en ningún sentido, no estamos modelando nada, no extraemos ninguna información de valor, muy poca información de valor. Sí que nos transmitimos información, pero eso es como el concepto antiguo de un carro de caballos con un motor es un coche, no, eso no era un coche, eso era otra cosa, eso fue el inicio y estuvo muy bien, pero no era lo correcto. Entonces nos dirigimos al público de la eco, a todos esos que no van a profundizar en demasiado chief architects, o sea, arquitectos jefe, ingenieros jefe y personas que están en el sector que son técnicos, pero que no van a estar en el proceso modelando. No son los que tienen que tener esas habilidades
muy importantes, pero tienen que conocer los sistemas. Y luego, sí, es un público técnico. Para aquel que quiere crecer, las habilidades es esencial el multiplataforma y el multisectorial. Hablaremos del multisectorial, que es muy sorprendente por los avances que estamos teniendo de colaboración. Exato, exato. Tu has citado sistemas, ¿no? Muchas escuelas de arquitectura llaman a esto simplemente de software, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? De conceptos. ¿Qué opinas sobre esto? Claramente es un error que nos ha llevado a la dificultad de implantación, es una resistencia que especialmente en las escuelas de arquitectura hay que tener en cuenta que los arquitectos nos tenemos que considerar artistas, incluso los que somos más, nos criamos en sistemas más tectónicos de la arquitectura, más constructivos de la arquitectura. No, seguimos siendo artistas, es un arte autónomo. Entonces nos cuesta entender que la máquina nos ayuda. En realidad son los datos lo que nos ayuda a entender. Sí. Tenemos otra relación con el modelo digital, creamos modelos digitales. No he visto ninguna conciencia en personas que además tampoco han estado en la era del CAD. En general, los mismos que comentan esto son los que no han estado en la era del CAD o que están en una parte académica en la que no están bebiendo el mundo de la profesión. Y esta separación entre arquitectura académica y arquitectura profesional se está notando muchísimo. La arquitectura profesional requiere, en las escuelas de arquitectura tienen que comportarse como correas de transmisión de la realidad y como aumento y amplificación. Necesitan caminar juntas, ¿no? Claro, amplificación de la transformación digital, y no están entendiendo que esto es parte de la transformación propia de los arquitectos. No es software, no es algo que simplemente un procedimiento que se aprende, y ese procedimiento incluso que se aprende, como puede ser un teléfono móvil que nadie nos enseña a utilizar, es fundamental para la comunicación y para los procesos. Un simple programa de comunicación instantánea es una revolución para el mundo de la arquitectura también, porque nos comunica, porque la colaboración es realmente la innovación hoy en día. Sí. Gustavo, entonces podemos considerar que la visión, ¿no? Este concepto de algunas de estas escuelas ya no es válido, no está... No es válido, no están adaptadas a la transformación digital. Y precisamente los arquitectos tendemos a ver, y hablo específicamente del diseño arquitectónico, pero también se podría aplicar a la ingeniería civil, ¿vale? No estamos, en este momento se está haciendo un flaco favor a la incorporación de la transformación digital, porque los arquitectos somos esenciales para construir el territorio, esenciales. Sobre todo en la ciudad, pero más allá de la ciudad, también incluso hasta en las fábricas, cómo se diseña la relación de la producción con las personas y cómo se humaniza esa producción, cómo se adapta al ser humano. Nos estamos alejando completamente del sector. No damos esos datos ni damos ese valor añadido, porque estamos fuera del entorno donde esa colaboración va a tener lugar. Esperemos que no. Esperemos que esté equivocado y que esto que ha ocurrido durante muchos años va cambiando, porque también hay muchos académicos que están también en el lado profesional y también han apostado por incorporar y están incorporando cada vez más a la academia. Pero es muy importante que la academia, que la universidad se incorpore y entienda qué es lo que está ocurriendo. Creo que es importante lo que estamos hablando hoy nosotros, ¿no? Exactamente. Gustavo, en su momento, ¿no? AutoCAD fue el ganador en CAD, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento solo quedará una plataforma BIM o esto no va a existir? No, mi opinión es muy clara. Mi opinión, creo que con la suficiente base, con las ya un par de décadas que llevo más de 3 décadas en el CAD y más de 2 décadas en el BIM, sí. No va a haber un solo sistema, porque el sistema en sí mismo, y nosotros como arquitectos conocemos bien los sistemas, porque nos basamos en esos sistemas para planificar el territorio urbano, el territorio, es lo que a urbanistas y arquitectos nos toca, ¿no?
es encajar la pieza en el sistema de la ciudad, en el sistema de cosas. Y entonces vemos los sistemas culturales. No, no lo veo porque conociendo los sistemas estás viendo que hay diferentes perfiles para diferentes proyectos, para diferentes tipologías, para diferentes casos del cliente. Una de las cosas que nosotros nos acercamos es al cliente cada vez más y a sus necesidades. Y en el área de AutoCAD era muy sencillo porque era dibujar. Ahora ya no es lo mismo. Ahora modelar es un proceso que es propio, nuestro, de todos los que estamos en el sector. Disculpa. Y me parece importante pensar que no va a haber un solo sistema. Y la realidad hasta ahora ha demostrado en casi una década, ha demostrado que los sistemas diferentes enriquecen las soluciones. Sí. Entiendo hay entonces diferentes sistemas, ¿no? Para diferentes propósitos y responsabilidades, ¿no? Pero ¿por qué no un BIM de código abierto? ¿Por qué no llegamos a esto? Caramba, eso sería muy bueno, pero hay que reconocer que hay sistemas que provienen de tecnologías que son creadas por alguien, tienen su propiedad, y yo no sé si se llegará a ello. Sería fantástico que hubiera un solo entorno de modelado, pero que hubiera muchos impulsos en ese entorno para generar negocios. Es posible que se consiga, porque al final la cuestión está en que dentro del sistema de modelado se generan procesos de negocio, procesos de trabajo, procesos de intercambio. Y sería fantástico, pero no me da la impresión de que esa sea la realidad a corto plazo. Entonces, estamos hablando de 5 o 10 años. Hay sistemas muy establecidos que llevan muchos años y, sin embargo, sistemas nuevos también están aportando mucho valor por diferentes circunstancias. Entonces, yo creo que no debemos meternos en si alguien promueve un sistema, que lo lleva adelante, que lo proponga, que nosotros lo utilizamos y de esa propuesta puede salir un uso. Somos cientos de millones de profesionales los que vamos a trabajar. Debemos poder decidir y habrá un ganador, habrá un sistema parcialmente que ocupe mucho más espacio, sobre todo los profesionales, pero al público que nos dirigimos, a propietarios, no tiene claro que esto sea un beneficio para ellos. Sí. No lo tengo claro. ¿Sería muy buena una solución open source? Es posible, y es posible que las grandes tecnológicas tengan algo que ver con eso. Así que vamos a observar qué ocurre en el futuro, ¿no? Pero es difícil porque no hay un solo sistema que se pueda escoger. No hay un sistema de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, top-down, que vaya a resolver el mundo de la construcción. No va a ocurrir. No va a ocurrir de ninguna manera. Entonces, esta es mi opinión, al menos. Vale. Lo veo complicado, lo veo difícil. Sería deseable. Sí. Pero sería un consenso mayor que el de conseguir el IFC, y eso ha tardado 20 años en obtenerse unos estándares del mundo de la edificación, y ni siquiera hemos acabado la parte de infraestructuras completamente. Sí. Gustavo, pensando en los profesionales, ¿no? Los profesionales del sector AECO que quieren trabajar con BIM, desarrollar proyectos en BIM, ¿cómo saber qué sistema es el mejor? La fórmula de la Coca-Cola es cuál cola es la mejor, cuál programa debo elegir. Los profesionales tienen unas comparativas que se están realizando sistema a sistema, porque hay que comparar para ver qué es ese sistema. La cuestión está en que nos estamos preguntando primero qué es un sistema y qué características tiene. Este es el estado del arte de la cuestión en el 21. Así que todavía estamos aquí. Imaginemos todo lo que hay que recorrer. Hacemos estas comparativas. Hay en el entorno de edificación, hay Revit, Archicad, Alplana, Ecosim, pero también emergen edificios, Brixis, hay muchos sistemas y además están emergiendo. La buena noticia es que provienen no de tener un sistema de modelado, sino de pensar cómo resolver el problema del activo, de cómo modelar el activo. Es muy interesante las aproximaciones. Nosotros lo que hemos hecho es, de los más consolidados en BIM Freelance, hemos hecho comparativas. Entonces, cuando los propios profesionales quieren elegir, porque como decíamos, esta presentación
esta comparativa y esto que estamos hablando es para los profesionales que comienzan y para otros que quieren entender qué es lo que van a hacer los que van a modelar en sus Exacto. gabinetes o para los clientes o los activos. Entonces es muy importante hacer esas comparativas y las estamos haciendo y están emergiendo, que más que modelado es colaboración, más que elegir un sistema es ver qué fragilidades puede tener un sistema para lo que nosotros necesitamos. Pero uno solo, es que aprender un solo sistema en este momento tampoco es una opción probablemente de mercado muy inteligente. Sí, Bean Freelance está haciendo la serie, ¿no? Bean One-on-One Sí. Tech, que tiene muchas comparativas, ¿no? De softwares de edificación, van a pasar para la parte de infraestructura Todo un también. trabajo por delante, pero en la parte de entornos de modelado estamos haciendo, creo que, una labor de recopilación que es de una utilidad pública tremenda para el sector, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, exacto. Gustavo, seguindo con el tema, ¿no? de multiplataformas y habilidades, ¿no? ¿Qué perfiles necesitan estas habilidades tecnológicas y las habilidades estratégicas? No sé si me comprende. Sí, sí, sí. Hay un nivel que todos requerimos, que es comprender. Hay niveles de crecimiento, porque BIM es nuevo y hay que incorporarlo a nosotros como técnicos, como arquitectos, ingenieros, como parte del proceso. En diferentes áreas, hay técnicos de muy diferente área, también los asset managers y los que gestionan los activos. Entonces, es importante que se vaya entendiendo, especialmente cuando pasas a un nivel experto, que es lo más habitual, a partir de que subes a un nivel en que dentro de la organización tienes obligación de llevar esa organización hacia el éxito y que no tenga fragilidades. Y la verdad, puedes utilizar una sola plataforma en esa organización. Puede ser, Uhum. pero probablemente le va a retirar muchas capacidades. Con un buen experto que conoce los sistemas, habitualmente una segunda y una tercera plataforma no es difícil de incorporar. Y no es difícil a partir de una plataforma incorporar nuevas, porque los skills, las habilidades funcionales son muy parecidas. Pero ya Exato. el nivel experto tiene unas abilities, unas habilidades estratégicas que permiten a la organización ser mucho más sólida y poder enfrentarse a proyectos para los que va a ser llamada. El proceso aislado en el que cada uno iba en su parte y todo el mundo compartía exactamente lo que quería, eso se ha acabado. Esto se llama colaboración y el cliente manda. Porque si no Exato. manda hay un problema y es que no estamos creando valor más que para nosotros. Y eso no es el futuro, eso no es el sector AECO. Entonces, Uhum. bueno, las habilidades funcionales que son el primer estadio, esas habilidades es importante tenerlas en varios sistemas. Es que es necesario porque es la labor más de detalle. Ahí sí que es una labor de conocer varios sistemas, es tener más oportunidades, además de empleabilidad, de trabajo, oportunidades de proyectos. Perfeito. Gustavo, podemos considerar que entonces un experto en BIM necesita tener un enfoque de multiplataforma, ¿no? Absolutamente. En el BIM Curriculum, además, que nosotros utilizamos, se definió desde el principio como un conocimiento de los sistemas y no puede haber un conocimiento cierto de algo sin la capacidad de compararlo con otra cosa. Uhum. Decían, aprovecho la oportunidad, ya que estamos hablando tanto de Marte, que resulta que nosotros queremos saber lo que es la vida y yendo a Marte parece ser que vamos a saber lo que es la vida porque podemos comparar la vida que pueda existir en Marte. Todavía no sabemos si hay vida, pero parece ser que sí hay vida. Entonces tenemos que comparar dos cosas para saber exactamente lo que es la vida. Hasta ahora pensamos una cosa, pero no podemos compararlo con ninguna otra situación porque no conocemos otro planeta habitado, otro planeta que tenga vida. Entonces esto es lo mismo. Es que tienes que comparar los sistemas para ver cuál es la carencia de unos, cuál es la ventaja de otros e incluso cómo pueden converger o mejorar los sistemas unos a otros. El problema de la arquitectura existe, porque una vez algo tiene una arquitectura no puede cambiar. Pero es muy interesante ver para qué, conociendo la arquitectura, para qué se va a emplear. Por Sí. tanto, es fundamental.
Esto también podemos considerar para los BIM managers, para los consultores BIM. Sí, me quedó en el tintero, me quedó por decir que los expertos, sobre todo, trabajan dentro de las organizaciones, son esos modeladores que han subido un escalón y han dicho, me interesa organizar el modelado de información. Los BIM managers ya se encargan de la tecnología, son los CTOs de los proyectos y, claro, los BIM managers básicamente trabajan con esto, deciden cuáles son los sistemas, ni siquiera un sistema, porque hay un equívoco y es que parece que hay un solo, que todo va a converger en una sola cosa y es muy sencillo de decir, pero no es posible. Lo mismo que en el mundo de la tecnología no hay un solo sistema, no hay un solo sistema operativo, no hay un solo sistema de programación, no hay un solo sistema ni siquiera en la web, no hay un solo navegador. Es curioso, pero es que tiene que haber estas opciones porque hay diferentes necesidades. Y el BIM Manager es esencialmente el que decide acerca de sistemas. Sí. Vale. Sí, voy a seguir ahora con una última parte de multiplataforma y después pasamos para multisectorial. ¿Vale? Sí, sí. Multiplataforma y el IPD, ¿no? Sí. ¿Cuál es el valor para el cliente? Disponer de lo que precisa para exactamente el problema, no diría el problema, sino el reto al que se enfrentan y disponer del sistema que a él, que a este cliente, le beneficia más, le genera más cadena de valor. Porque el sector siempre piensa en que estamos construyendo, pero ¿construimos para qué? Construimos con un propósito, que yo lo he mencionado en presentaciones anteriores y invito a todo el mundo a verlas, porque es que el concepto es que trabajamos para el cliente. Sí. Trabajamos para aquel que nos encarga algo, gobiernos, empresas privadas, clientes particulares, familias, que nos encargan cosas, porque tienen su modelo de negocio, tienen su modelo vital. Quieren hacer algo porque tienen una misión, un propósito para los negocios, para residir y vivir una vida de familia y desarrollarse, para divertirse, para que sea una vida agradable, etc. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Sí, es importante entonces que los propietarios conozcan, ¿no? Entiendan un poco sobre la importancia de multiplataforma, ¿no? Claro, esta es la parte donde el público profesional al que nos dirigimos, aunque sea a un nivel muy bajo, como es el cero, entendiendo esto, sí, es esencial, nosotros lo sabemos y los clientes tienen que entender que esto les beneficia. Una solución única Sí. es siempre mala. No hay una sola marca de vehículos, ni siquiera hay un solo modelo de un tipo de vehículos, que parece que tenemos una oferta. No, hay una oferta suficiente y hay diferencias entre los sistemas bastante ostensibles. Sí. Entonces, todo tiene que tener una variedad. Si no existe esa variedad, no existe esa competitividad, no existe ese beneficio. No existe una calidad también, ¿no? Que el Claro, BIM el propone. concepto de calidad es mejor que, hacerlo mejor cada día. Si no tenemos un sistema que lo hace mejor, ¿cuál es la Sí, necesidad? Un solo sistema, ¿verdad? exacto, exacto. Sí. Bueno, Gustavo, podemos entonces ahora seguir con la parte de multisectorial, Muy bien. ¿no? Con este tema que es tan importante cuanto multiplataforma, ¿no? Sí. ¿Qué sería el concepto de multisectorial? El concepto proviene, y teniendo en cuenta que en mi formación, concretamente en mi tradición más desde España, pero que es un lugar diferente en la arquitectura porque somos arquitectos, ingenieros y urbanistas, es el concepto. Por tanto, somos planificadores y vemos cómo se genera el territorio, entendemos cómo generar el territorio, cómo planificar y ayudar a generar el territorio. El multisectorial significa que no hay un solo proyecto, incluso el proyecto más pequeño de edificación, que no tenga algo que aportar a la planificación integrada, a la colaboración en el territorio. Claro, ¿qué ventaja tiene esto? Que cuando planificamos algo como ciudad, no lo planifica la ciudad, lo planifican las personas. Pero ¿dónde colaboran? ¿Dónde están integradas? Cuando hay planeamiento, hay infraestructuras, hay edificación, hay zonas industriales donde se trabaja. Todo eso va integrado. El concepto multisectorial es que realmente el sector ya está dividido de por sí en tres subsectores: la edificación, industrial e infraestructuras, pero que todos ellos colaboran al mismo tiempo
Siempre hablamos de colaboración. Entonces, el concepto multisectorial se diría que es la necesidad de colaboración, bien sea a nivel local de un facility tan enorme como un aeropuerto, un gran aeropuerto, con todo lo que implica en todo el territorio de la ciudad, pero en todo el sector, cualquier planificación, cualquier interacción para poder decidir dónde está tu edificio, cómo es tu edificio, pero en conjunto con los demás, tu facility, cómo es tu negocio, también se tiene que decidir en conjunto. Incluidos todos los ciudadanos tienen que opinar, porque ellos utilizan, viven, se divierten, trabajan y se mueven en ese planeamiento. Perdona, no te escucho, Silvia. Sí, perdona. Ahora sí. Entonces, si somos el sector profesional, nos interesa por... Claro, nos interesa porque cuando estemos colaborando y estemos en nuestros nichos, en nuestras pequeñas zonas de confort, ese no es el sitio donde creamos valor para el cliente. Por eso decía, bueno, nos dirigimos a un público advirtiendo que ese cliente, que ese contratante, que ese employer, que esa persona que hace, que pide que se le dé innovación, que se le dé un valor, no va a ver este valor en soluciones en donde nos aislamos. Ni siquiera donde cooperamos, estamos en nuestra zona de confort, pero cooperamos con otros, pero no nos movemos, no innovamos. No, ese no es el incentivo. El cliente lo que necesita es dar algo diferente, que puede generar algo diferente, y muchos arquitectos en general estamos acostumbrados a hacerlo, quiero decir, es nuestra labor de todos los días, es crear algo de la nada. Pero sí que hay otras partes del sector que pueden estar más tecnológicas, en el sentido de tecnificación de la propia área, que es difícil crear nuevas soluciones. Imaginemos un elevador nuevo o una tecnología que se adapta a edificios en rehabilitación, o que se precisa unas características especiales que Otis o Thyssen, las grandes empresas de elevadores del mundo, tienen que hacer. Y claro, solo pueden innovar en el proyecto. Entonces tienen que salir de su zona de confort y tienen que escuchar lo que dicen otros para captar cuál es la innovación, porque ellos no saben cuál es el producto innovador, porque producir un producto fuera de un proceso no tiene sentido, es un contexto el que hay que disponer. Entonces, el concepto de multisectorial, por ejemplo, hablando de un aeropuerto, es que en la propia edificación hay una persona que ha dicho en un momento dado, y ha sido el primero, que un aeropuerto, una terminal de un aeropuerto es retail, es una zona comercial, que es un concepto que todos los aeropuertos del mundo utilizan hoy en día. Y en muchos casos son zonas que son como un resort, que tienes todos los servicios, puedes estar en el propio aeropuerto, pasar unas horas, quizá no es un hotel, pero casi lo parece. Entonces, que es hospitality, que es un resort, que tienes zonas comerciales, y todo eso no existía, parecía que el aeropuerto era un sitio de paso. Y ese aeropuerto lo hacen personas que vienen del entorno de la arquitectura, del diseño de interiores, pero que vienen también del entorno de las infraestructuras, y no hablo solo de las pistas, también hablo de todo lo que conecta al aeropuerto con la ciudad y crea esa comodidad y esa relación. Y también industrial. Todo aeropuerto tiene su propia planta eléctrica, su planta de power station, su propia planta de reciclaje de agua. Es en sí mismo, ahora se está convirtiendo en un hub para intercambiar mercancías. Estas mercancías que son paquetería, que son realmente el 60% del número total, o 70% del número total de paquetes que se mueven en el mundo, o sea, esa paquetería se mueve en gran medida a través de aviones, y esos aviones intercambian en puntos concretos del mundo mercancías para que vayan a otros puntos, y al final, pues que en un día llegue una mercancía de un extremo al otro del mundo y llegue a tu puerta, y se produzca ese milagro de que alguien conecta con otra persona que tiene valor, ¿no? Que me ha entregado una mercancía que es valiosa, aunque sea muy pequeña, aunque sea una cosa muy pequeñita, pero tenemos una total integración de la cadena de suministro, entonces el aeropuerto lo hace. Así que hospitales también tienen una parte industrial muy importante, hoteles. Hay que crear ese envolvimiento, ¿no? Ese cruce entre diferentes sectores también. Sí, comprender multisectorial es más fácil, ¿no? Si utilizarmos como referencia un proyecto como un aeropuerto, ¿no? Sí, allí entendemos que hay todos los sectores y subsectores, claro, ¿no? Que claro. esta es la próxima pregunta. Lo que sería los sectores y subsectores, ¿no?
Claro, daquela época. prácticamente ya estaban definidos. Es que no hay nada tan nuevo en la estructura de nuestro sector internamente en la industria, Sim, sino que es la colaboración entre nosotros lo que es nuevo. Estábamos completamente separados, incluso dentro del propio industria de la edificación, estábamos muy especializados. Cuando hoy sim, esa colaboración se puede producir entre varios gabinetes de arquitectura, varios gabinetes de ingeniería, varios consultores de áreas diferentes para crear esa complejidad que es ese producto para ese cliente que precisa de esos diferentes puntos de vista. Es que un sim. terminal que es comercial también tienes a una parte de edificación en la que es, imagina el aeropuerto como un gran espacio, es prácticamente como una ciudad en pequeño. También es ese otro concepto urbanístico, es como planeamiento. Entonces, todas esas ideas, todos esos conceptos pueden converger en equipos que incluso dentro del diseño son multidisciplinares, es decir, diferentes áreas del negocio. Entonces, la colaboración es lo que es el multisectorial. Así como multiplataforma es un concepto de que hay que escoger correctamente el sistema para darse cuenta de lo que se precisa y ponerlo antes, porque si no se ha decidido correctamente, es muy difícil que un sistema de la talla, en el multisectorial es la palabra colaboración. Era importante eso que decía Silvia, de que lo orientamos a proyectos porque lo entendemos mejor, pero es porque nosotros también estamos evolucionando y necesitamos Exato. entenderlo, necesitamos anclarnos a algo para poder explicarlo entre nosotros. Pero realmente el siguiente nivel es que las áreas de la ciudad que se analizan como sectores, como partes de la ciudad, son el lugar de colaboración multisectorial. Uhum. Claramente, una línea de metro que pasa por una zona donde hay un intercambiador de transporte que liga con otras redes terrestres, de tren de cercanías, de tren de larga distancia, de autobuses, que eso va cerca de un estadio, una zona de negocios, que esos negocios son hechos por una empresa que sabe cómo hacer esos negocios. Nosotros estamos aquí para darle ese servicio. Entonces, una zona gubernamental, una zona de la ciudad, con el tipo de planificación urbana que se haya decidido, puede ser correcta o incorrecta. Quiero decir, puede gustarte más o menos la zona de la Défense de París, y es una zona en la que sobre todo hay negocios y se queda totalmente vacía de noche. Pero es realmente cuando ves la vida que hay en la Défense durante el día, en una ciudad de la escala de París, dices, quizá también en esta ciudad es necesario que exista esto, porque hace falta, a lo mejor en el futuro será otro barrio, y Montmartre es otro barrio, es otra experiencia de ciudad, pero claro, no puede tener la ambición de capitalizar el esfuerzo de trabajo, de oficina, de intercambio que tiene la Défense en París. Entonces, el que conozca París sabe de qué estoy hablando, es cultura en una zona y en otra no, es compensación. Entonces, esa ciudad se decide por parte de la ciudad diseñar así. Nosotros quiénes somos para no decirlo, pero la Défense tiene líneas de metro, tiene líneas de cercanías, tiene zonas que lo conectan, porque hay 500.000 de personas que entran en esa zona todos los días. Y eso es el ritmo de la vida, el ritmo que llevamos en nuestra sociedad. Habría que plantearse si es bueno o malo. Las personas tienen que ver si quieren o no quieren un producto. Nosotros simplemente se lo mostramos y ellos deciden lo que no quieren. Esa es la única prerrogativa que tenemos es crear. Ellos tienen que decidir y tienen que decidir viendo cómo se intercambia todo, llegando al extremo de la solución. Yo soy muy entusiasta de la palabra colaboración porque realmente desde el principio de nuestra trayectoria, de lo que ha sido BIM Freelance como marca y de lo que ha sido la trayectoria y lo que ha sido Sim, la creación y lo que hemos evolucionado en el BIM Management y en estas tecnologías, en realidad estamos hablando siempre de colaboración y es de lo que hemos hablado en realidad hoy. sim. Gustavo, então, podemos concluir que a clave no de multisectorial es una buena colaboración. Esto sirve para los propietarios, para los clientes, los profesionales. Es una experiencia totalmente completa Colaborativa. en la que lo que emerge es innovación. No sabes hasta dónde vas a llegar, eso puede crear una incertidumbre, comprendo que hay empresas, políticos que les gusta pensar que todo está hecho, como arquitectos siempre pensamos que todo es innovación. A ver, dentro de un control no existe nada más controlado que una relación colaborativa. No existe nada más seguro que múltiples ojos viendo lo que ocurre. No Sim, es necesario imponer
procedimientos cuando la colaboración está intercambiando información y está generando ese valor y todos estamos enfocados en crear cadena de valor. Pero recordar esto, estamos enfocados a crear cadena de valor para el cliente. En el multisectorial, el cliente de un planeamiento es la ciudad. La ciudad es el interés común. Puede quedar en el aire, no, mi interés común, pero tiene unos parámetros ese interés común. Hay unos objetivos en cifras, en número de empleos, en capacidades de la ciudad. O sea, hay una manera de analizar eso. Y es una manera que hasta ahora nos era ajena a arquitectos e ingenieros. Y además no estábamos conectados para hacer un gran trabajo, que además lo podemos hacer muy fácilmente. No es difícil a partir de la disciplina, y con esto ya termino, a partir de la disciplina que es la misma, esta relación colaborativa cambia en nuestra cabeza, la de la industria, que es la que no había cambiado hasta ahora. Sí, sí, la relación con el IPD, ¿no? Totalmente. La entrega integrada es lo que manda. Y lo que hemos encontrado es que tenemos un cliente, nos dice lo que ocurre, muchas personas nos dicen qué producto. Este es el problema de la industria. Muchas veces la industria no pregunta el producto. Los productos industriales que tienen más interacción y más feedback con el grupo de usuarios y que les escuchan y que lo usan, generalmente aquellos que fabrican el producto porque conocen o porque quieren hacer un producto mejor, tienen más éxito con el producto, encajan mejor, ofrecen a las personas aquello que pensaban que necesitaban. Hay que anticiparse, esto no es que le preguntemos a ellos qué quieren. A ellos les preguntamos, a los clientes, qué es lo que no quieren. Y eso ya evita que tengamos mucho trabajo que no quiere nadie, que nosotros estamos generando y que no creamos valor para nadie. Sí, sí, sí. Sí. Gustavo, creo que los conceptos, ¿no? Hablamos de los conceptos más allá, ¿no? Tanto de multisectorial como multiplataforma. Le agradezco mucho, ¿no? Te agradezco mucho tu colaboración en estos eventos, tu participación como ponente, ¿no? Creo que nos quedamos hoy por aquí, ¿no? Sí, nos quedamos por aquí entonces. Gracias por Muchísimas invitarme. gracias, Gustavo. Gracias.